al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Hubo una pregunta interesante que estuvo a cargo de nuestros, de don Jacobo. Es una pregunta interesante que tuvo que ver con la deuda externa. Esta deuda externa. Se la voy a dejar para que la vea, porque creo que amerita mucho para combatir la infodemia. Entendí la pregunta en el sentido de, y yo no sé si usted ya se topó con esto, pero ya hay muchas personas que están diciendo que en México el presidente López Obrador incrementó, duplicó, triplicó la deuda externa, cuando ahora sí que tenemos otros datos. Escuche usted. En el endeudamiento, es decir, cómo han ido endeudando las administraciones al país para conocer, tenemos derecho porque lo estamos pagando con nuestros impuestos, saber cómo han ido endeudando, qué porcentaje ha endeudado, por ejemplo, durante este siglo, cuánto se ha endeudado en nuestro país, cómo recibió usted, en qué condiciones. Esa sería una petición. Y para concluir, nada más desearle felices fiestas a usted, a su familia, a su equipo de trabajo, de parte de los seguidores del Noticiero en Redes. Gracias, presidente. Buen día. Pues sobre la gráfica de deuda, la tendremos que preparar. Sí tenemos la de depreciación del peso a lo largo de los años, del 34 a la fecha. La podemos poner y puedo también explicar, aún cuando lo mejor sería una gráfica. Este es lo que tiene que ver con el tipo de cambio. Y no está mal repetirlo, porque esto no se advierte en los medios convencionales. Ya ven cómo infundían miedo, ¿no? De que si ganábamos iba a haber devaluación, fuga de capital, toda la guerra sucia. Por eso estoy muy contento con el triunfo en Chile, porque también hubo mucha guerra sucia y el pueblo de Chile estuvo a la altura de las circunstancias. Hoy es un día especial, es un día para celebrar la democracia. Además del reconocimiento al canciller, pues todo coincide. Estaría muy contento, presidente François Mitterrand. Pues esto es. Y en el caso de la deuda, en términos cuantitativos, el presidente Calderón la recibió en 1.700.000.000.000 y la dejó en 5.2 billones, la incrementó 200%. Esto es con relación al porcentaje del PIB.
el presidente Peña la tomó en 5.2 billones y la dejó en 10.5 billones. Y con nosotros están 12 o 13 billones en términos cuantitativos. Ponla. Esto es con relación al producto. La verdad, la habíamos bajado el primer año, pero aquí nos vino la pandemia, se nos cayó 8.5 del Producto Interno Bruto y se nos fue la deuda para arriba. Pero ya vamos hacia abajo. De Calderón a ver si no nos mandan el último corte de deuda. De acuerdo al PIB, de Fox a Calderón hubo un incremento en PIB, a lo mejor está aquí, como de 8 o 9 puntos. No, nada. Disculpe usted, lo que le planteaba era saber cómo las administraciones fueron solicitando recursos. Digo, aquí en efecto se logra una disminución en un periodo, después viene la pandemia. Mi planteamiento era cómo fueron endeudando de manera progresiva los gobiernos y cuánto usted ha endeudado al país, si en su caso lo hubiera hecho, tomando en cuenta que usted atravesó la etapa de la pandemia. Digo, no hemos solicitado deuda adicional. La mayoría de los países del mundo con la pandemia contrataron deuda. México no. Y lo otro que es importante, México es el único país, hay otro país en el mundo que no redujo su recaudación. O sea, sus ingresos en términos reales no se cayeron con la pandemia. Eso solo nuestro país. Y lo podemos probar. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Eso es interesante. ¿Por qué no nos endeudamos? ¿Por qué no se nos cayó la recaudación? Porque una de las primeras medidas que tomamos, además de combatir la corrupción, fue cancelar las condonaciones de impuestos a las grandes corporaciones que no pagaban impuestos. Las grandes empresas y los bancos. Aunque parezca increíble. Esto que sucede en otras partes, lo escuché ahora como una queja, un lamento, una inconformidad del presidente Biden, que con toda sinceridad me expresó de que hay en Estados Unidos grandes corporaciones
que no pagan impuestos o que no pagan lo que les corresponde de contribuciones. Y yo le expliqué que nosotros ya resolvimos ese problema. Se reformó la Constitución y se estableció en el artículo 28 de que así como están prohibidos los monopolios, se prohíbe la condonación de impuestos. Tengan para que les regalen y aprendan de paso. El presidente Andrés Manuel, y por eso lo dejé, ¿no? Por eso dejé este byte tan largo, porque ante la petición, entiendo mejor así, la petición de Jacobo de Noticiero en Redes, de que se explicara, ¿no?, el tema de la deuda, de cómo México lo había combatido y cuánto se había pagado, porque recuerden que México está, en estos momentos, está aportando mucho más para reducir la deuda externa, una deuda que nos dejó, muchas gracias, el PRIANATO, pero bueno, lo que está buscando también el presidente es dejar claro que si hay tanta obra en México, ¿no?, obras emblemáticas que odian, como el Tren Maya, como los bancos del bienestar, como que ahorita les voy a enseñar algo de los bancos del bienestar, como el Transísmico, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, han generado empleos, van a solucionar problemas que tienen las regiones en donde están poniendo la obra y se han hecho sin deuda. Y cuando uno dice, bueno, y es que como madres lo haces sin endeudarte. Bueno, porque volvemos a las políticas rancias de nuestro país. Aquí en México, y no solamente en México, sino que en gran parte de los países, sobre todo en América Latina, lo que buscaban hacer era decirle a la gente, a la de abajo, me tienes que pagar impuestos. Y a la de arriba, no te preocupes, compadre, no me los pagues. No pasa nada. Aquí yo te cuido. ¿Por qué ocurría este escenario? Porque estos grandes empresarios que hoy, ahora sí dan la cara, y eso es lo que sí celebro, por primera vez en muchos años estos empresarios están dando la cara, se están poniendo hacia el frente, están diciendo yo soy quien está detrás de tal o cual, y hablamos de Claudio X González, de Gustavo de Ellos Walter, hablamos de estos personajes que ellos han estado detrás, y muchos otros empresarios, pero hablemos al menos de estos dos, que han estado detrás de los políticos, son los que les pagan las campañas, son los que les dan la lana para financiar sus campañas, y cuando esos políticos ganan, pues es cuando tienes a un empresario que te está pidiendo favores y te quiere cobrar favores. ¿Y cómo te los cobra? Pues a punta de contratos, porque es lo que les da dinero. Entonces, ¿qué es otra forma de retribuirles? No cobrarles impuestos. O sea, no conformes que están cometiendo un fraude electoral, que aparte están mintiéndole a la gente, que están financiando y poniendo políticos. No conformes con que les van a pagar y les van a dar contratos de obra pública, les pedían a los políticos que les condonaran impuestos. Y no hablamos de doña Cuquita de la tienda de aquí abajo, de la miscelánea de aquí abajo, o no hablamos de don Pepe que vende leche y la pasa todas las mañanas con la leche, los camiones de leche. No. Hablamos de las grandes empresas, hablamos de las que tienen miles de millones de pesos y que perfectamente pueden pagar impuestos. Perfectamente pueden pagar impuestos. Son los mismos que emplacan coches, que compran coches en la Ciudad de México, viven y transitan en la Ciudad de México y emplacan en Morelos. ¿Por qué? Porque no quieren pagar tenencia aquí, pero sí tienen para comprarse un coche de 2 millones de pesos, pero no quieren pagarle la tenencia. Son exactamente estos mismos personajes. ¿Qué es lo que eso ha generado? Bueno, falsos ricos, porque estás creciendo, te estás volviendo rico a costa de no pagar, no tener obligaciones, pues así cualquiera. Pues si no tuvieras obligaciones, no, o sea, exactamente hablamos de las mismas personas, de los mismos empresarios que siguen contratando gente, pero la contratan vía outsourcing para no tener obligaciones con ellos, para no tener la obligación de pagar el IMSS, la obligación de la Afore, o sea, para no tener esas obligaciones, para no generar ese tipo de impuestos. Bueno, esos son los falsos ricos a los que se refiere el presidente López Obrador cuando habla de la clase aspiracionista, que son capaces de lo que sea, a costa de lo que sea, con tal de sacar más lana a costa del pueblo, de hacerse millonarios. De ellos estamos hablando. Así que estos esquemas de corrupción
son los que se tienen que ir terminando. Y son casualmente los mismos que se dicen grandes filántropos, son los mismos que se dicen los grandes defensores del medio ambiente, que van a estos eventos internacionales para hablar del medio ambiente, pero que siguen comprando coches de combustible, que tienen dinero para quizás comprarse un coche eléctrico y no se lo compran porque quieren el combustible de moda, ¿no? O sea, estamos hablando exactamente de las mismas personas que pagan aviones privados para ir a viajar por el mundo entero con dinero que ni siquiera es suyo. Hablamos de estas personas que se creen súper filántropos y que les pagan a las revistas para que los pongan en las portadas porque están haciendo grandes donaciones para ayudar a los niños con cáncer, pero esas donaciones no existirían si el gobierno no les condonara o no les dedujera los impuestos. Así que si hablamos de esa clase política aspiracionista, clase mexicana, hablemos de ella, porque estamos en México, pero le repito, esto pasa en muchos otros lados, en donde tenemos a estos políticos que creen que nada más, o estos personajes empresarios que nada más, porque heredaron, porque ya muchos son los que heredaron el negocio, la forma de seguirlo es a través de estos esquemas injustos. Ah, no, pero el pueblo chínguese. Doña Cuquita de la tienda de la esquina tiene que pagar más, una tarifa más alta de luz, porque ella no tiene una tarifa preferencial como el Oxxo, por ejemplo. Don Pepe, el de las leches, que creo que ya le cambié el nombre, don Pepe, el de las leches, tiene que pagar más porque pues tiene que recorrer más tiempo, ya no tiene las mismas vacas que antes para sacar la misma leche, porque ya no hay un programa que lo apoye. Ah, pero eso sí tiene que pagar impuestos. O sea, estamos hablando de esta justicia social que pareciera mínima, pero lamentablemente estamos en México y pasa. Así que sí, en México lo que se está haciendo se ha hecho y se ha hecho sin endeudarse. Así que no vayan ahí y se crean que hay otras cosas que están pasando por aquí, porque no va por ahí.